La lectura de hoy fue escrita por Caballero, que es un pensador bastante prolijo, tiene varios libros. Este libro en particular, que trata sobre la reforma agraria y sobre la situación del campesinado y de la economía rural, es un libro que se publicó en el IEP, en el Instituto de Estudios Peruanos. No tiene solamente una mirada económica, sino tiene una mirada de sociología, algo de antropología. Entonces, veamos qué dice Caballero. La pregunta que subyace al texto de Caballero es la siguiente. La concepción y ejecución de la reforma agraria que hizo Velasco en el Perú se basa o no en la comprensión suficiente de los problemas de la agricultura o de la economía de la sierra peruana. ¿No? Entonces, sabemos todos que en los 60 Velasco, junto con un grupo de militares, se le llama el Comando Conjunto, tomaron el poder en el Perú. Ese comando conjunto designó a Velasco como presidente. Entre varias medidas, lo que hizo fue la reforma agraria. Exactamente un 24 de junio, él firma el acta de la reforma agraria, donde se establecía que la gran mayoría de tierras que estaban en manos de algunos pocos fueran entregadas a los pobladores de la sierra. No necesariamente eran entregados a cada persona, eso no es cierto, sino se entregaba tierras a comunidades o a grupos de campesinos. Por ejemplo, una comunidad campesina se organizaba y hacía su asociación, y a esa asociación se le entregaba una hacienda. Una hacienda azucarera en el norte era entregada a los trabajadores. Entonces se formaban cooperativas o grupos de cooperación entre agricultores, quienes eran dueños de la tierra. Entonces, no es que en el imaginario, yo sé que la mayoría pensamos que a cada campesino le dieron una chacrita, un pedazo de tierra. No fue así. En realidad se les dio un grupo de tierras a un grupo de, de campesinos. Luego eso se tergiversó, no funcionó esas cooperativas y al final las tierras fueron divididas. Pero inicialmente la idea era repartir grupos grandes de tierras, asociaciones o a cooperativas. Y bueno, ese día 24 de junio es un día interesante porque el 24 de junio era considerado antes de Velasco como el Día del Indio. El Día del Indio, Velasco dice que se debe eliminar y en lugar del Día del Indio se pone el Día del Campesino, ¿no? Que es una forma de reconocer que la gente que vive en la sierra no solamente es animal de carga o solamente un factor productivo, sino que se relaciona con su entorno, con el campo, ¿no? Y además, bueno, sabemos que el 24 de junio es el aniversario del Cusco, solsticio de invierno, es una fecha bastante interesante y Velasco la eligió exactamente porque es una fecha muy importante para la cosmovisión andina. Entonces, lo que hace Caballero se pregunta, ok, lo que hizo Velasco y su grupo de militares, ¿de verdad fue hecho considerando las necesidades y la situación de los campesinos? ¿O fue hecho de una forma muy arbitraria, sin pensar y sin preguntar a los campesinos qué era lo que necesitaban, ¿no? Y al final del texto va a decir algo así que, lamentablemente, Velasco y los militares nunca le preguntaron a los campesinos qué es lo que ellos querían, sino que hicieron su reforma agraria desde una perspectiva de
patriarcal, ¿no? Como si los campesinos fueran niños que necesitan que otros les organicen las cosas, que otros piensen por ellos, que otros reflexionen sobre las necesidades de ellos. Entonces, ese fue quizás para Caballero, ese fue el problema de la reforma agraria, que no se hizo con participación campesina ni preguntándolos qué es lo que necesitaban, sino desde una perspectiva paternalista, ¿no? Como si el gobierno fuera el padre, entonces hay que decidir sobre el futuro de los hijos, que son los campesinos, ¿no? Y no es así. Y eso va a llevar, o eso llevó, según Caballero, a que la reforma agraria fracasara. La reforma agraria no fue invento de Velasco, ni fue invento de la izquierda latinoamericana y la izquierda progresista internacional, ¿no? La reforma agraria fue, como dijimos la clase pasada, una recomendación académica para crear mercados. Lo impulsó un montón de economistas, un montón de organismos internacionales, lo propusieron incluso la CEPAL, y funcionó en otros entornos. Se aplicó en Brasil, se aplicó en México, se aplicó en Costa Rica, se aplicó en un montón de países. En muchos de ellos funcionó, en otros fracasó. En el caso de Perú, la reforma agraria no es que apareció con Velasco. Desde antes de Velasco ya se hablaba de reforma agraria. Con Belaúnde gobernaba antes que Velasco. Velasco le hace el golpe de gobierno, el golpe de Estado a Belaúnde. Belaúnde, cuando él ingresó a la presidencia, ya tenía una idea de hacer una reforma agraria. Sin embargo, las presiones que habían del APRA y de otros partidos en el Congreso no le dejaron hacer una reforma agraria. Sí firmó un decreto, una ley, en la cual establecía una reforma agraria, pero una reforma agraria muy chiquita, muy insignificante, que no tuvo casi ningún efecto en la vida práctica. Y eso también fue uno de los detonantes para que los militares, entre ellos Velasco, dieran el golpe de Estado. Dieron el golpe de Estado porque vieron que Belaúnde era muy tibio, era muy temeroso del Congreso, que era demasiado diplomático y no se quería pelear con nadie, que hacía reformas muy suaves. Entonces, eso también fue uno de los detonantes para que le dieran el golpe de Estado. Y ustedes dirán, ¿cómo así unos militares dan un golpe de Estado pensando en hacer cambios radicales a la economía y a la situación de los campesinos si son militares, ¿no? Ustedes se preguntan, ¿es posible hoy, en la situación actual, que los militares puedan salir y tomar el poder y hacer reformas tan sociales, tan progresistas? No, es medio raro imaginar un ejército, unos militares con esas características. Lo que sucede es que antes, en los 50, 40, en el Perú existía algo que se llamaba el Centro de Altos Estudios Militares. El Centro de Altos Estudios Militares era una institución educativa para militares principalmente, pero podían estudiar otras personas, donde la idea era de que los que egresaban como militares, policías, marinos, todos ellos, puedan, además de saber manejar armas, además de saber inteligencia, además de saber estrategia en batalla, sepan cuestiones de cultura general. Por ejemplo, no sé, un militar, un teniente, se matriculaba ahí y hacía una maestría en desarrollo, por ejemplo. Entonces, en esa maestría en desarrollo le enseñaban filosofía, le enseñaban economía, le enseñaban antropología, le enseñaban un montón de cosas. Entonces, eso hizo de que esa generación de militares sea una generación muy educada y además con ideas mucho más abiertas y con intereses en economía, en política, en múltiples ramas. Tanto así que de esa escuela de altos estudios militares enseñaban gente muy, pero muy capaz. Ahí enseñó en algún momento Vargas Llosa, ahí enseñó en algún momento Heraclio Bonilla,
otros historiadores, un montón de profesores de Católica y de San Marcos enseñaban allí, un montón de gente importante fue alumno ahí, por ejemplo, Hugo Chávez, que fue presidente de Venezuela, estudió ahí, algún presidente de Panamá estudió ahí, presidentes de otros países, bueno, personas que luego fueron presidentes estudiaron ahí, Velasco estudió ahí, Morales Bermúdez estudió ahí. Entonces, esa generación de militares no solamente sabía estrategia, armas, sino conocía economía, sociología, política, y es por eso que cuando llegó Belaúnde y vieron de que era muy tibio, de que hacía reformas insulsas, de que no se compraba el pleito, de que no daba cabida a los sectores desfavorecidos, se amargaron y tomaron el poder e intentaron hacer reformas radicales o reformas muy fuertes, como la reforma agraria, como control de precios, como industrialización por sustitución de importaciones, como un cambio en la estructura educativa, hicieron una reforma educativa muy grande. Y entonces, por eso es que sucede esto, ¿no? Porque había ese centro de estudios de alto, ese centro de estudios militares, ¿no? Hoy en día, bueno, después de varios años, con el gobierno de Alan García y con Morales Bermúdez, eh, ese centro de estudios dejó de recibir financiamiento. Hoy en día sigue existiendo, pero es como un instituto, ya no tiene nivel de maestría, ¿no? Es solo un instituto. Entonces los militares ya no tienen ese desarrollo académico que antes tenían, ¿no? Por eso es que hoy en día es impensable hablar de un militar con pretensiones políticas o con ideas políticas o con intenciones con formación económica. No, no hay. Ok, ¿qué más? Veamos. Ya, ¿qué más? ¿Preguntas así, chicos? ¿Alguien prendió el micro? ¿Quieren participar? Sí, dime, no veo el nombre. Ariana. Sí, mencionó de que en algunos países había funcionado la reforma agraria y en otros no. ¿A qué se debió más que nada eso? Sí, lo que pasa es que la reforma agraria es un concepto muy amplio. La reforma agraria lo único que dice en líneas generales es descongestionar la propiedad de las tierras que está en pocas manos y llevar a que se convierta en un mercado de tierras, ¿no? Que un montón de gente pueda acceder a las tierras, que las tierras no estén concentradas en pocas manos, que haya compra-venta de tierras. Y eso iba a llevar en el largo plazo a que las tierras estén en manos de aquellos que lo valoran más y que pueden sacar mayor provecho de ello, ¿no? Por ejemplo, no sé, vean el mercado como si fuera una subasta, ¿no? El mercado es así, ¿no? Hay regateo. El mercado es un regateo constante. Es como si fuera una subasta constante. Yo ofrezco mis servicios como JP y seguro la Católica me quiere contratar, la Pacífico me quiere contratar, no sé, una universidad del interior del país me quiere contratar. Entonces, en ese regateo que uno me quiere y yo digo, no, aumentame el sueldo, no, denme una oficina, evidentemente yo voy a aceptar al que esté dispuesto a pagar más, ¿no? Entonces, yo voy a ir a trabajar donde me valoren más, donde estén dispuestos a sacarme mejor provecho de mis habilidades, entre comillas, ¿no? Igual en las tierras. En las tierras, al fin y al cabo, el que se va a quedar con la tierra es el que pueda pagar más y va a poder pagar más porque sabe que puede aprovechar bien las tierras, de que puede hacerlas productivas, que puede cultivar mejores cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la reforma agraria es eso, convertir un mercado que está prácticamente oligopolizado, en pocas manos es a la tierra. Entonces, hay varias formas de hacer eso. Una, que es muy radical, que simplemente es quitarle las tierras a los que tienen tierras, repartirlos y darle un pedazo de tierra a cada persona. Hay otra forma que, por ejemplo, es comprar las tierras a los que tienen como en posesión las tierras
pagarles un justiprecio y luego darles créditos a los campesinos para que puedan comprar las tierras y luego lo paguen en el futuro. Hay otras formas, que, como en el Perú, que es que le quito la tierra a los hacendados, les doy bonos como pago, ¿no? Les pago en bonos por haberles quitado la tierra, y a los campesinos les entrego las tierras, pero no a cada campesino, sino a asociaciones de campesinos. Y esos campesinos van a tener que pagar por la tierra en el largo plazo, ¿no? Es como un crédito que les está dando el Estado. Esto tiene que venir acompañado con un montón de cosas, por ejemplo, enseñarles a los campesinos a tecnificar sus tierras, tiene que empezar por dinamizar las economías en la sierra para que los campesinos puedan producir y vender sus productos. Si no hay mercado, ¿dónde van a vender sus productos? Entonces, no solamente la forma de hacer la reforma agraria es muy diversa, sino también las cosas que deben acompañar una reforma agraria son muy diversas. Entonces, en esa heterogeneidad de cuestiones es que en algunos lugares funcionó y en otros no. Exactamente lo que va a hacer Caballero es hacer un análisis de qué es lo que falló en el Perú y qué se debió hacer en el Perú. Entonces, veamos un poquito, ¿no? A ver, ya, entonces veamos. Nos dice, primero, que en la sierra peruana, el 42% el 42% de la población estaba en la sierra. De esa población, el 80% era rural. En otras palabras, era población que se dedicaba a la producción de alimentos. Y la ocupación principal era agricultura y marginalmente ganadería. ¿Qué más? Hay una característica de la sierra que es la siguiente, que las tierras son escasas. Más o menos dice que hay 0.36 hectáreas por habitante. Y ustedes dirán, ¿qué? Solamente 0.36 hectáreas por habitante. Parece muy poco, ¿no? Es muy poco. Pero resulta que acá estamos considerando solamente tierras cultivables, ¿no? Por ejemplo, sí, hay un montón de tierras en la sierra, pero hay un montón de tierras que son puro cascajo, son pura piedra, están en laderas, la pendiente es muy pronunciada para poder cultivar. Entonces, solamente considerando las tierras donde se puede cultivar, son muy pocas, le corresponde muy poco, le correspondería muy poco a cada persona. Y además de ser pocas tierras, estas tierras son de baja calidad. Solamente el 5% de las tierras son cultivables y el 32% de las tierras son pastorables, es decir, sirven para producir pasto y para los animales, ¿no? Entonces, en resumen, las tierras en la sierra peruana son pocas y encima malas. Esa es una de las explicaciones por qué la agricultura en la sierra es de baja productividad. La agricultura en la costa es de muy buena productividad. Se exporta frutas, se exporta espárragos, ¿no? Hay un montón de producción de azúcar, pero en la sierra, lamentablemente, hay pocas tierras de cultivo y las que hay son de mala calidad. Esto se traduce en pobreza en la sierra. Se calculaba en ese momento, antes de la reforma agraria, que el ingreso per cápita en la sierra era de $50 anuales, que es demasiado poco. Esos $50 anuales es básicamente el nivel que había en África, ¿no? O sea, es una zona muy pobre. Y además de ser pobres, resulta que hay desigualdad en la distribución de los ingresos. Hay grupos en la sierra que acumulan riqueza, por ejemplo, los hacendados, y hay otros grupos que literalmente no tienen nada. Esta distribución desigual de ingresos va a estar dentro y fuera de regiones. Dentro y entre regiones. Es decir,
dentro de cada región hay gente muy rica y gente muy pobre, y también si comparamos regiones, hay regiones muy ricas y hay regiones muy pobres, ¿no? Por ejemplo, Huancavelica es muy pobre, Cusco, eh, relativamente comparado a otras regiones, está mejor desarrollada. Y bueno, por ahí desliza eh, Caballero de que hay un problema de alcoholismo en la sierra. El problema con el alcoholismo en la sierra es un problema difícil de tocar, eh, porque es un problema que uno diría, ok, la gente es vaga, entonces se pone a tomar, pero no necesariamente es así, ¿no? Puede ser que la gente toma porque está escapando de otras privaciones que tiene. Si no tienes para comer, si a pesar de que trabajas un montón, no puedes acceder a las cosas básicas, evidentemente la gente se enferma y una enfermedad es el alcoholismo. Entonces resulta que en la sierra, al menos en ese momento, el alcoholismo era un problema muy grande. Y hay muchos estudios, además, sobre todo sociológicos, que dicen que el alcoholismo fue un problema introducido por los hacendados. Los hacendados querían aprovecharse de los campesinos, que los campesinos no protesten, que los campesinos no reclamen, que los campesinos siempre sean servidumbre, como que metieron el alcohol para tenerlos más fáciles de manejar, ¿no? Entonces, eso del alcoholismo es muy difícil de hablar. Eh, Seguro, en mi caso, por ejemplo, uno de mis abuelos, que era campesino, murió de alcoholismo básicamente por estos problemas, porque en la sierra es así, ¿no? Es bastante fuerte, duro. Pero Caballero así lo mete por ahí, pero es un problema que necesita un mayor análisis, ¿no? Álvaro, dime. Profesor, una consulta. ¿Podría ampliar un poco más eso que dice Caballero en sus conclusiones de que con los ricos de la sierra comparado a los ricos de la costa no eran ricos comparado a los ricos de la costa? Sí, muy Algo buena así pregunta. dice el texto. Eso está relacionado con lo que acá ponemos, que hay una distribución de ingresos desigual entre regiones, ¿no? Resulta que sí, no, por ejemplo, yo que soy de la sierra, no sé, mi familia me cuenta que la gente con más dinero, los hacendados con más dinero de Cusco, tenían tales características, ¿no? Se iban de fiesta todos los fines de semana, hacían sus fiestas patronales todo el tiempo, ¿no? Pero cuando tú comparas ese nivel de vida de ellos con el nivel de vida que había en Ica, en Lambayeque, en Lima, literalmente eran pobres, ¿no? O sea, hay esa desigualdad recontramarcada. La élite económica de la sierra, comparada con la élite económica de la costa, sobre todo Lima, Lambayeque, Ica, en realidad eran pobres, ¿no? Solamente que estaban en otro contexto. Eso tiene que ver con, no sé si se ven en el pregrado, pero la riqueza es un evento relativo, ¿no? Nosotros nos sentimos ricos o pobres en relación a nuestro contexto. No hay una riqueza absoluta. Eh, no sé, por ejemplo, yo vivo en Pueblo Libre eh, y me siento una persona normal porque mis ingresos son, son promedios, ¿no? Comparados con la gente que vive en mi mismo edificio. Pero si me iría a vivir, no sé, a San Isidro, seguro que me sentiría muy pobre, ¿no? Porque relativamente con mis vecinos voy a estar ganando muy poco, ¿no? Eso sucedía muy marcadamente, llevándolo a este periodo de la historia, se veía muy claro, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, esto. En mi familia, por alguna cuestión, un conocido era hijo de un hacendado. La familia se llamaba Gibaja. Un hacendado de Cusco, que en Cusco era muy conocido, que tenía un montón de plata, tenía varias esposas, un montón de hijos, ¿no? Todos la admiraban y todos creíamos que esa persona era muy rica. O bueno, yo no nací ahí, pero bueno, la gente que vivía en ese momento lo consideraba muy, muy importante.
Esta persona, que era el hijo del hacendado, un día decide mudarse a Lima y resulta que en Lima lo máximo que le alcanza para vivir es en una invasión en el Callao. En ese momento el Callao no estaba del todo poblado, había arenales en el Callao, y lo máximo que le alcanza para vivir en Lima es un arenal en una invasión en el Callao, ¿no? O sea, es totalmente drástico, ¿no? En la sierra, en Cusco, eh, era parte de las familias más ricas de su provincia, llega a Lima y está como que en la base de la pirámide social, ¿no? Solamente puede vivir en una invasión. Y eso es que siendo hijo de un hacendado, ¿no? En Cusco. Entonces, eso tiene que ver con esto de que hay una distribución muy desigual entre regiones y también dentro de las regiones. Pues con eso espero haber respondido un poco. ¿Qué más? Veamos. La pregunta que se hace el caballero es, ¿por qué? Acá Patricio me pone un compañero, me pone un comentario. Dice, eso también se debe a otros factores como precios por regiones. Sí, muy buena observación. Sobre todo en esos momentos, ¿no? Resulta que, como ya les dije en la clase pasada, la sierra peruana no era una economía capitalista. Lima ya era una economía capitalista, ¿no? Y una economía capitalista, el acceso a los bienes pasa sí o sí por el mercado, ¿no? Yo estoy en Lima, quiero almorzar, la única forma que tengo para almorzar es acudir al mercado y comprar mi menú, ¿no? Irme, no sé, a un restaurante por ahí, o irme a Chili's, o irme al comedor de letras, no sé. Entonces, la única forma que yo puedo acceder a bienes es por el mercado. Si yo soy una economía no capitalista, como en la sierra peruana en ese momento, y yo quiero almorzar, eh, no hay mercado donde pueda ir a almorzar. Hay otras formas, ¿no? Puedo recurrir, no sé, si soy hijo de un hacendado, puedo recurrir a mi familia, puedo recurrir a los sirvientes, puedo recurrir a compadrazgos, a reciprocidad, ¿no? Le digo, hoy día yo como en tu casa, la siguiente semana tú comes en mi casa, ¿no? Y eso tiene que ver con que la economía capitalista está totalmente monetizada, ¿no? Entonces, esa persona que yo les cuento, seguro que en la sierra podría acceder a bienes de múltiples formas, sin necesidad de tener dinero en el bolsillo. Cuando llega a Lima, la única forma con la cual puede acceder a bienes es con dinero, ¿no? Y no tenía dinero, no tenía monedas, no tenía billetes. Y evidentemente también los precios son distintos, ¿no? En la sierra acceder a ciertas cosas es muy costoso. En Lima no necesariamente, ¿no? Sí tiene que ver mucho con los precios de las regiones. Mark. ¿Podrías explicar cuál es el rol que cumple la CEPAL? La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en un inicio era simplemente un grupo de economistas y de intelectuales que tenían la idea de hacer unas cuantas recomendaciones para los gobiernos de países que todavía no se habían desarrollado. Su presidente, que era Previch, junta a este grupo de académicos, hace un documento muy grande, de más de 150 páginas, en las cuales hacen una lista de cosas que deberían hacer los estados. Entre ellas, reforma agraria, control de precios, industrialización por sustitución de importaciones, eh, poner un régimen de tipo cambio fijo, hacer depreciaciones de vez en cuando, un montón de cosas, una lista enorme de recomendaciones, que hoy en día diríamos que son proteccionistas, ¿no? Hoy día diríamos, esas recomendaciones son proteccionistas, porque hay que poner aranceles, proteger la industria nacional, eh,
tipo de cambio fijo, reformas agrarias, ¿no? Es como que hoy día nos sonaría a políticas de izquierda, ¿no? Esas políticas, ellos simplemente la ponen ahí, la publican, y algunos países la toman en cuenta. Por ejemplo, Brasil hace hace alguna reforma agraria por ahí, México también, algunos países de Centroamérica también las hacen. Al parecer, inicialmente funciona, y la ONU, creo que es el que pagó por la CEPAL, dice, mira, está funcionando, vamos a hacer que la CEPAL ya no se convierta solamente en una reunión de una vez, sino que se convierta en un organismo constante en el tiempo. Entonces, desde ese momento, la CEPAL, desde 1950 creo que es, la CEPAL es un organismo multinacional que funciona todo el tiempo, que se ocupa de hacer seguimiento a esas recomendaciones. Da soporte de investigación, a veces da algo de financiamiento con los países. A veces pone condicionamientos a los países para que pongan en práctica sus políticas, ¿no? Como dije hace un tiempo, esas ideas de la CEPAL fueron tomadas por Velasco. Entonces Velasco implantó un montón de esas políticas. Velasco hizo llamar a varios de estos académicos de la CEPAL que lo asesoraron para hacer algunas políticas. Velasco aplicó algunas, no aplicó todas. Y bueno, con el tiempo las políticas de la CEPAL no tuvieron un éxito como se esperaba. La CEPAL entró en crisis. En un momento se creía que la CEPAL iba a desaparecer, pero la CEPAL luego saca un documento donde hace una autocrítica. La CEPAL publica un documento donde dice, nuestras políticas eran estas, ayudamos a tales países a hacerlas, funcionó en algunas, y en las que no funcionó fue por tales razones. Y no nos estamos limpiando las manos, solamente que queremos corregir eso. Y luego vuelven a proponer otra serie de políticas para corregir eso. Y bueno, la CEPAL ya ahí existe desde ese momento. Pero lo interesante de la CEPAL es que reconoce su error y busca formas de que los gobiernos puedan subsanar esas fallas que sucedieron. Pero básicamente la reforma agraria nace, al menos en América Latina, como una recomendación de la CEPAL. ¿Qué más? A ver. Ya, entonces, la pregunta es, ¿por qué los campesinos o el campesinado en ese momento era atrasado o era pobre? Hay varias explicaciones, entre ellas las limitaciones del medio ecológico. ¿Por qué? Porque las tierras no eran productivas, había muy pocas tierras, había además un bajo rendimiento del trabajo. ¿Qué quiere decir un bajo rendimiento del trabajo? Es como la productividad marginal del trabajo. Y ustedes dirán, ok, la productividad marginal del trabajo es culpa de los campesinos porque ellos son muy pocos productivos. Y no necesariamente. ¿Qué pasa si yo pongo a una persona trabajar la tierra con una chaquitavia, que es una herramienta arcaica, y pongo a una persona a trabajar la tierra con un tractor? Esas personas son idénticas, tienen las mismas habilidades, tienen la misma edad, la misma capacidad, la misma educación, todo. Pero, dependiendo de cuál sea su complemento, van a tener una productividad marginal distinta. Entonces, la productividad marginal utilizando el tractor seguro va a ser mayor a la otra, ¿no? Entonces, la productividad de los factores, en ese caso la productividad de la mano de obra, no depende solamente de las características de la mano de obra, sino depende de cómo se complemente con los demás factores productivos.
Y es por eso que cuando pongo acá bajo rendimiento o baja productividad de la mano de obra, no le estoy echando la culpa al trabajador, al campesino, sino que estaba despojado de herramientas, despojado de otros factores productivos para poder ser más productivo, ¿no? Ya dijimos, había escasez de mano de obra, pero escasez de tierras, y además hay mala distribución de tierras, ¿no? Unos pocos tienen tierras y otros no poseen nada. ¿Qué más? Por otro lado, no hay un mercado de mano de obra. Eso es interesante. No hay un mercado de mano de obra. Resulta que si, por ejemplo, en ese momento llegaba una gran corporación que quería producir choclos en Cusco, no podía contratar trabajadores porque no había un mercado de trabajadores. ¿Por qué? Porque el salario no estaba monetizado. La gente trabajaba por otro tipo de cosas. Trabajaba por reciprocidad, por redistribución, trabajaba porque sentía que era siervo del hacendado. No trabajaba con la lógica que tenemos hoy en día, ¿no? Cuando ustedes van a tratar un trabajo al terminar la carrera, van a decir, mira, yo estoy trabajando, son mis capacidades, por tanto tengo que recibir un salario mínimo de tal cantidad, ¿no? Ustedes están maximizando sus beneficios, ¿no? Tienen que multiplicar su salario por las horas que van a trabajar, menos sus costos de trabajar, ¿no? Y así van a sacar que las horas que van a trabajar van a depender del salario. Esa lógica capitalista, esa lógica de mercado, no existía en la sierra peruana. La gente solamente trabajaba para subsistir, trabajaba por reciprocidad, por redistribución, pero no pensando en el mercado. Entonces, esa es una gran limitante para el desarrollo de los campesinos. ¿Qué más? Ya dijimos que tampoco había mercado de tierra porque no había una compra y venta constante de tierras. ¿Qué más? Hay algo interesante que vamos a poner acá. Curiosamente, y esto lo va a decir Caballero, en la sierra no había desempleo. No hay desempleo en la sierra. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo que no hay desempleo? ¿Y por qué hay tanta pobreza? Resulta que en la sierra no hay desempleo, lo que hay es baja calidad de empleo o subempleo, perdón, hay subempleo. Entonces, inclusive hasta hoy en día, ¿no? Hasta hoy en día, ustedes, por ejemplo, van a Ica, que es una zona totalmente agrícola, y tú preguntas por el desempleo, hay casi cero desempleo en Ica. Y eso tiene que ver con lo que dice Marx, ¿no? Son por periodos. La gente está empleada un mes en la cosecha, luego se va a hacer otra actividad. Y luego regresa para trabajar en la siembra, otro mes. Y luego se va a trabajar a pastar su ganado. Y luego, no sé, a fabricar otras cositas, ¿no? Es como que hay un empleo estacional. Entonces, no sé. Por ejemplo, un campesino trabajaba un mes sembrando. Al mes siguiente, trabajaba pastando sus animales. Al mes siguiente, estaba refaccionando las trochas o los caminos de su pueblo. Al cuarto mes, está cosechando, ¿no? O sea, que siempre está con una actividad. El problema es que hay subempleo. ¿Qué es el subempleo? El subempleo se puede dividir en dos formas. Uno, que estás trabajando más de las horas legales. Creo que son 48, ¿no? 40 horas. No sé.
estás trabajando más de 48 horas semanales. Eso se llama subempleo, trabajar más de las horas legales. Y el otro tipo de subempleo es ganar menos del mínimo de subsistencia, habiendo trabajado las horas completas. A mí me hacen trabajar a tiempo completo, pero me pagan 200 soles. Entonces, ese es el problema en realidad de la sierra. No es un problema de desempleo, es un problema de subempleo. La gente trabaja más de las horas que se deben trabajar o están ganando menos de lo que deberían ganar. Eso es algo interesante que siempre es bueno eh, recalcar. Otras cosas. La agricultura en la sierra era poco tecnificada, es decir, se utiliza muy poco capital. Por ejemplo, algunos datos que aparecen en el texto es que solamente el 3% utilizaba energía mecánica, solo el 4% utiliza tractores, solo el 23% utiliza fertilizantes, solo el 3% recibe asistencia técnica, solo el 4% accede al crédito y el 70% no compra semillas. Y bueno, viendo el contexto de hoy, que estamos a puertas de una crisis alimentaria, producir alimentos en las chacras no solamente es una cuestión de que yo pongo mi semilla y ya está, no. Si uno quiere producir de verdad y que sea rentable, tiene que combinar la tierra y la mano de obra con capital. Tiene que comprar fertilizantes, no basta el fertilizante que tienes de tus animales, ¿no? Porque, no sé, tu ganado, tus cuyes dan excremento que sirve de fertilizante, pero eso no es suficiente. Tienes que comprar fertilizantes como la urea y otros. No basta con utilizar las semillas que tú tienes, sino que tienes que comprar semillas mejoradas. Entonces, sin todo eso, que, que es capital, no vas a poder producir a gran escala, ¿no? Y no vas a poder ser rentable. Entonces, después de todo esto, y de algunas cositas más que van a encontrar ustedes ahí, Caballero va a decir algo. Que bajo este contexto, el campesino trabaja duro, pero con pocos resultados. Entonces, el campesino sí se esfuerza, sí se levanta temprano y trabaja hasta muy tarde, trabaja más de las horas que debería, pero todo ese tiempo invertido no le da buenos resultados. Y si nos damos cuenta, no depende de sus habilidades necesariamente, sino depende de su contexto ecológico, depende de que no existan mercados, de que no haya acceso a créditos, no haya acceso a tecnificación, ¿no? Entonces, eso también es interesante comentarlo. ¿Qué más? A ver. Este no. Entonces, la pregunta es, luego de haber analizado este contexto, que vamos a tomarlo en cuenta en un rato, nos vamos a preguntar qué es lo que hizo nuestro amigo Velasco y su gobierno en la reforma agraria. No, antes de eso, hagamos otra pregunta. ¿Qué se debió hacer en la reforma agraria? ¿Cómo debió ser la reforma agraria? ¿Cómo hubiera sido una reforma agraria ideal bajo este contexto que hemos visto acá atrás? Bajo esas condiciones que tenía el campesinado peruano, ¿cómo hubiera sido una reforma agraria ideal? Y él va a decir que vamos a separar en tres grandes grupos estas características. El primer grupo va a hablar sobre cómo debió ser el reparto de tierras.
el segundo grupo va a decir de cómo debió ser la relación con el poder, que va a llamar ruptura democrática. Y finalmente, cómo debieron ser las políticas complementarias, que va a poner políticas de ingreso. La reforma agraria, evidentemente, es un reparto de tierras, ¿no? Pero hemos visto hace un rato de que las tierras son muy pocas. Entonces, una reforma agraria ideal hubiera buscado inicialmente ampliar las tierras disponibles, ¿no? Entonces, si había unas tierras de que no se podían cultivar porque eran inaccesibles, se debió hacer de ponerle, no sé, una carretera para que sea accesible. Si una tierra que no se podía cultivar porque no tenía riego, ¿qué debíamos hacer? Ponerle riego primero para que sea cultivable. De esa forma, hacer crecer la torta, ¿no? Teníamos un conjunto de tierras para repartir, pero si la repartíamos entre todos los campesinos, iba a tocarla a cada uno muy poco. Entonces, lo primero que se debió hacer es ampliar esa torta, incluyendo más tierras, para que a cada persona o cada campesino le, le, le toque un terreno más grande, ¿no? Entonces, lo primero, ampliar las tierras disponibles. Luego, era reordenar la tenencia de tierras. ¿Qué se refiere a esto? De que la mayoría de tierras en el Perú eran tierras que no estaban registradas y que muchas veces no se sabía quién era el dueño real. Había superposición de propiedades. Un hacendado decía, todo esto es mi tierra, pero otro hacendado decía, todo esto es mi tierra. Y había una superposición de propiedad. Y como tenían un montón de tierra, nadie reclamaba, el sistema judicial no funcionaba, si reclamabas nadie te hacía caso, ¿no? O había tierras que nadie reclamaba, ¿no? Que estaban ahí, nadie las reclamaba. Había tierras que quizás eran de una comunidad campesina, pero como no había un ordenamiento de tierras, nunca lo habían inscrito a los registros públicos, entonces nadie sabía de quién era. Entonces, lo primero que hay que tener es una lista ordenada, legible y creíble de a quién le pertenece cada tierra. Entonces, eso no se hizo, pero se debió hacer según nuestro autor caballero. Y luego nos dice que una buena forma de repartir tierras es en pequeñas propiedades. En otras palabras, lo que dice caballero es que a cada persona le debieron dar un pedazo de tierra. No debieron dar un grupo de tierras a una asociación de campesinos. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, a esto le va a poner que es una forma distributiva. Lo que hizo el Estado fue colectivista, ¿no? Dar un grupo de tierras a un colectivo de gente. Y ustedes dirán, ok, pero esa forma colectivista de dar un montón de tierras a un grupo de campesinos suena interesante, ¿no? Porque van a poder organizarse, complementar sus habilidades entre campesinos, ¿no? Van a poder producir a gran escala. Suena interesante, pero no funciona porque tú estás obligando a que los campesinos cooperen entre sí. No estás dejando de que la necesidad de cooperar nazca naturalmente. Y como cualquier cosa forzada, impuesta, no funciona usualmente. Entonces, según Caballero, no se debió hacer de esa forma colectivista, porque estabas forzando la cooperación. Debiste darle a cada campesino un pedazo de tierra y cuando ellos sientan la necesidad de cooperar entre ellos, entonces seguro, naturalmente, se hubieran juntado en cooperativas. Entonces, esas son las tres recomendaciones o las tres características de cómo se debió hacer el reparto de tierras. ¿Preguntas, chicos?
Entonces, esto como que es el núcleo de una reforma agraria, ¿no? Agarrar las tierras, reordenarlas y luego repartirlas. Pero eso solamente es el principio de un caballero. Luego hay que hacer una ruptura democrática, hay que hacer un cambio en las estructuras de poder. Le has quitado tierras a los que tenían el poder, a los hacendados, pero no estás creando nuevos poderes, no le estás dando poderes a los campesinos, no estás creando sindicatos de trabajadores, de campesinos, no estás generando asociaciones, no estás promoviendo a que el campesino llegue a ser congresista o presidente, o no estás impulsando a que tenga representatividad para que puedan pedir más beneficios. No, simplemente estás dando tierra, pero no estás dando poder a los campesinos. Entonces, lo que va a decir Caballero es, primero, un cambio radical en condiciones sociales. Es decir, darle nuevos poderes al campesino. Principalmente la representatividad en los ámbitos de poder. Darle espacio a que el campesino pueda armar sus partidos políticos y así pueda ser gobernador, ser alcalde, ser congresista, ser presidente. Y de ese modo, en el largo plazo, ellos tengan voz de qué es lo que quieren para mejorar su situación. ¿Qué más? Nos dice que debe haber una ruptura del orden opresor. Si bien es cierto, hemos quitado las tierras a los hacendados, estos hacendados siguen teniendo poder político, ¿no? Siguen siendo alcaldes, gobernadores, siguen siendo congresistas, y evidentemente desde esos puestos de poder para tratar de desactivar la reforma agraria, de ir en contra de la reforma agraria. Entonces, hay que ver una forma de quitarles ese poder. Y además, dentro de eso, está dejar de ver al campesino de una forma paternalista. El campesino debe hacerse dueño de su destino, por tanto tiene que acceder al poder. No podemos dejar que otros ajenos al campesino sean los que decidan por él. Y finalmente, crear un campesinado como clase social. En el Perú tenemos la clase social de los obreros. ¿Por qué? Porque se juntan en sindicatos, en la CGTP, y con esos poderes y las asociaciones meten presión para que pasen algunas leyes, para que no pasen otras leyes, ¿no? Los obreros tienen representatividad y tienen poder, son una clase social. El campesinado debería ser igual, deberían tener sus organizaciones, meter presión, poder influir en política. Solamente de esa forma es posible que una reforma agraria sea sustentable en el tiempo. Y finalmente, políticas de ingreso. Las políticas de ingreso lo que van a decirnos es que, ok, todo chévere con haberle dado tierras a los campesinos, con haberles dado poder, pero inicialmente el campesino no está acostumbrado a producir, no está acostumbrado al capitalismo, no está acostumbrado a hacer producción de gran escala, entonces hay que darle un empujón, un pequeño empujón para que empiece a hacerlo por sí solo. Y en eso dice que hay que crear un sistema de precios. Seguro, las primeras producciones del campesino van a ser no muy buenas, por tanto sus costos van a ser altos, entonces hay que darles algunos tipos de subsidios. De modo de que pueda volverse competitivo, ¿no? Proteger su producción para que luego, en el largo plazo, se vuelva competitivo y pueda mejorar su producción. Ustedes imaginen, no sé, la primera producción de papas de un campesino con sus tierras nuevas, luego de la reforma agraria, le sale muy costoso, ¿no? Y va a necesitar vender sus papas a 10 soles el kilo, no sé. Y nadie le va a comprar. Y si no recupera su capital que ha invertido, no va a poder producir de nuevo. Y ahí se trunca su producción del futuro, ¿no?
Entonces, ¿qué hay que hacer? Ok, tu primera producción fue muy costosa, entonces vamos a subsidiarte para que recuperes su capital y seguro para el siguiente periodo lo vas a hacer mejor, vas a tener menores costos y ya te quitamos el subsidio del futuro, ¿no? Y eso además tiene que ir acompañado con programas de promoción agrícola, ¿no? Enseñarles que las semillas se pueden mejorar genéticamente, que haya abonos artificiales que son mejores que el abono natural. Estos campesinos que recién están entrando al mercado quizás no tienen los ingresos necesarios, entonces hay que darles un ingreso mínimo de subsistencia. Y bueno, también estos campesinos tienen que empezar a pensar mercantilmente, ¿no? Tienen que empezar a ver la producción como una forma de acumular ganancias, no solamente como una forma de subsistir, ¿no? Eso es la idea, de que el campesino no siga siendo un productor de autoconsumo, sino un productor de mercado, con un pensamiento capitalista. Pero eso no debe quitar de que también se deba pensar socialmente. Entonces, la producción agrícola sí debe funcionar para generar ganancias, para generar acumulación de capital, para que los campesinos se vuelvan más ricos, pero también se debe pensar de que la agricultura es una forma de desarrollar habilidades y desarrollar ciudadanía. Entonces, no hay que desligar esas dos cosas. Y finalmente, lo que dice es que hay que adaptar la reforma agraria a zonas. No es lo mismo hacer una reforma agraria en Puno que hacer una reforma agraria en Cusco. Y mucho menos es igual hacer una reforma agraria en Lambayeque que en Cusco, ¿no? Entonces lo que dice Caballero es que la reforma agraria en el Perú se hizo de una forma homogénea en todo el país. Lo que se debió hacer es una reforma agraria para cada región, según las características de cada región. Entonces, esto es lo que se debió hacer. Pero, ¿qué es lo que se hizo en realidad? Lo primero que se hizo es expropiar las tierras sin haberlas reordenado y no se ampliaron las tierras. Luego se obligó a que haya cooperativas. No se hizo una distribución en pequeña propiedad, sino cooperativas. Entonces se impone la cooperación. No se le da poder al campesino, se le sigue tratando de forma paternalista. No se crea una clase social campesina y no se pone políticas de ingresos. Se dice, no hay mucha evidencia de esto, que Velasco sí hizo algunas políticas de ingreso que las ordenaba el CINAMOS. El CINAMOS es el Sistema Nacional de Movilización Social. Es un organismo, o era un organismo, que Velasco creó para que funcione como un articulador de las diferentes asociaciones de campesinos del Perú. Era como un partido político de campesinos, pero organizado desde el Estado. Medio raro, pero era algo así. No se dice que Velasco dijo o ordenó al CINAMOS a que diseñara políticas de ingresos, ¿no? Dar subsidios, hacer programas de formación agrícola, hacer educación para los campesinos en la producción, ¿no? Pero luego cuando entró Morales Bermúdez, algunos historiadores dicen de que Morales Bermúdez desmanteló este CINAMOS y mandó a quemar
todos los documentos o la mayoría de documentos en los que estaban trabajando. No hay evidencia cierta, como se quemó todo, no se sabe qué decían en realidad esos documentos, pero la realidad es que al final no se aplicaron políticas de ingresos, ¿no? Como se dan cuenta, hay mucha diferencia entre lo que se hizo y lo que se debió hacer. En consecuencia, la reforma agraria tuvo una visión simplista de cuál era la realidad del campesino. Era una visión estereotipada, es decir, de cómo creían ellos que era el campesino y no cómo realmente era. Y falsa de la situación del campesinado. Además, fue una decisión autoritaria, no se consultó a los campesinos. Sí hubo una voluntad, sí tuvieron la buena voluntad y las ganas de hacerlo, Velasco y su grupo, pero no lo hicieron de forma correcta. Además fue hecho en dictadura, por tanto fue antidemocrática, y fue lejos del interés del campesino. Entonces, la conclusión a la que llega Caballero es, sí, Velasco y su grupo tuvieron toda la voluntad. Lamentablemente, otros gobiernos no lo hicieron, así que ellos lo tuvieron que hacer. Lo hicieron quizás mal, con errores, pero lo hicieron de una forma simplista, autoritaria, antidemocrática y lejos de lo que realmente necesitaba el campesinado. ¿Eso quiere decir que no se debió hacer la reforma agraria? No, eso no es la conclusión. La reforma agraria, bajo muchos, pero muchos argumentos, sí se debió hacer. Porque la reforma agraria sí logró algunas cosas. Por ejemplo, romper el orden oligárquico que existía en el poder. Además, liberó a los campesinos de la servidumbre que tenían, de las obligaciones que tenían con los hacendados. Antes habían pongos, esclavos. Además, creó un mercado de tierras, imperfecto, pero creó un mercado de tierras, pero no se hizo de forma ideal y generó algunos desequilibrios. Pero evidentemente la reforma agraria se debió hacer. ¿Se debió hacer mejor? Sí, evidentemente, pero se debió hacer. Peor que no haya pasado la reforma agraria hubiera sido que no se haya hecho la reforma agraria. Entonces, aunque mal se hizo, pero hubiera sido peor que no se haga. Inclusive, hay muchas teorías que por ahí dicen, que yo al menos sí creo, porque hay un paper interesante sobre eso, que sin la reforma agraria, Sendero Luminoso hubiera ganado el conflicto armado. No sé si han escuchado eso. Por varios años, esa idea de que sin reforma agraria, Sendero Luminoso hubiera ganado el conflicto armado, era una idea de antropólogos, historiadores, pero no había evidencia empírica. Hace algunos años ya hay evidencia empírica. Este chico se llama Albertus Civil Conflict and Reform. Acá está. Este paper es genial, del 2019-2020, donde se comprueba econométricamente. Albertus, que es el autor, es politólogo, pero que ha hecho estudios de posgrado y doctorado en economía de la Universidad de Chicago. Y él comprueba acá que la violencia de Sendero Luminoso fue más grave en las zonas donde no existió reforma agraria. Acá está. En ese gráfico A está el logaritmo de
de la intensidad de la reforma agraria, y a este lado está el logaritmo de los ataques terroristas desde 1980. Y acá utiliza una regresión discontinua, que es una regresión discontinua en realidad geográfica, con datos pero muy bien apilados. Utiliza población, densidad de carreteras, metros sobre el nivel del mar, slope, que es pendiente, tierras cultivables. Es un muy buen paper, si ustedes lo quieren leer. Entonces, esa idea de que sin reforma agraria hubiera ganado el terrorismo es una idea que estuvo por casi 20 años, que la gente solamente lo tenía en la cabeza, pero no lo podía comprobar. Con ese paper hay evidencia tangible, ¿no? Mariana, no, Álvaro. Profesor, una consulta. ¿Es cierto que durante el Velascato el campo subsidiaba a la ciudad? El campo, dime. Es que el campo subsidiaba a la ciudad, por decirlo de cierta manera. ¿A qué te refieres con subsidiaba? Es decir, de que se ofrecían más bien los productos a un precio menor de lo que costaba, lo que en teoría se debían vender en las ciudades. Sí, eso también se ha tratado de hacer un paper sobre eso, pero creo que nadie lo ha logrado todavía, porque no hay datos sobre precios. Pero sí, es una noción que ha estado dando vueltas hace tiempo, que es la idea de cómo en el costo de producción no se consideraba el costo de mano de obra. Entonces, los productos de la sierra eran muy baratos y por tanto Lima podía comprar sus productos de la sierra muy baratos, ¿no? Comprabas las papas muy barato, comprabas las zanahorias, las carnes, todo muy barato. ¿Y por qué? Porque en el costo no estabas asumiendo el costo de la mano de obra, ¿no? ¿Y por qué? Porque no pagabas al campesino. El hacendado, que es el que organizaba la producción, simplemente lo que hacía era mandar que trabajen. No les pagaba un salario, eran como sus sirvientes. Entonces sí, eso tienes mucha razón. Sería interesante que alguien haga un trabajo sobre eso, pero el problema es que necesitas datos, ¿no? Por ejemplo, este paper que les muestro de Albertus, no es un paper que ha salido como que te sientas y en un año o unos meses ya está, ¿no? Este paper tiene como, para haberse producido, es como que Albertus tuvo la idea y después de 10 años lo pudo publicar. Básicamente porque la base de datos es una base de datos que no existía. Él la tuvo que crear con ayuda de con ayuda de investigadores de GRADE. Creo que acá dice, por acá abajito los agradecimientos, dice, pues, I also thanks participant at seminars. Acá dice, y datos de la reforma agraria del equipo de GRADE en Lima, que fue manejado con Ricardo Fort. Es decir, con Ricardo Fort y un grupo de asistentes de investigación de GRADE por muchos años, crearon esa base de datos que utilizaron para este paper. O sea, es un paper muy bueno. Igual, en ese tema que tú planteas, si es testeable, se puede hacer un paper sobre eso, comprobarlo econométricamente, pero hay que crear la base de datos, ¿no? Y eso es un chambón enorme, que sería un tema de investigación de doctorado en realidad. A ver, ¿qué más? A ver, para terminar, Ariana, dime. Sí, también como una curiosidad quería preguntar ¿qué tanto se vio afectada la relación entre los hacendados a quienes se les quitó la tierra y el gobierno? Porque tengo entendido que algunos de ellos eran descendientes extranjeros con cierta capacidad o conocimientos para producir economías totalmente productivas. Muy buena pregunta. Lo que pasa con los hacendados a quienes se les quitó la tierra es curioso y además
creo que se ha creado un mito sobre eso, ¿no? Hoy en día, seguro ustedes tienen amigos por ahí que sus papás eran hacendados, sus abuelos eran hacendados, y les dicen a ustedes, sí, nos quitaron la tierra y la pasamos mal. Sí, yo entiendo perfectamente esa situación. Pero la parte que no se cuenta es que no es que les quitaron las tierras y no les dieron nada a cambio. Lo que pasó es que al hacendado le quitaba su tierra y le pagabas en bonos. ¿Qué quiere decir esto? Antes de quitarte la tierra, el Estado decía, ok, vamos a tasar cuánto cuesta tu hacienda. A ver, tu hacienda cuesta 2 millones de dólares, ¿ok? Entonces, yo te voy a dar un papelito por el valor de 2 millones, pero resulta que hoy día no te lo puedo pagar en billetes, porque si no el Estado colapsaría, ¿no? El Estado se quedaría sin fondos y sería un problemón económico. Entonces te doy ese papelito, que es un bono por 2 millones, y te los voy a pagar acá de 20, 30 años. Entonces, como una inversión, ¿no? Un bono. ¿Okay? Con esos bonos pasaron dos cosas. Uno, que el Estado dijo, si tú que tienes tu bono me das, te comprometes a hacer empresa, ese bono de 2 millones yo te lo pago ahorita mismo. ¿Cómo? Es decir, si yo tengo la idea de crear un banco en el Perú y tengo el plan de negocios, tengo ya un gerente, tengo un local, entonces voy donde el Estado y le digo, oye, tengo este bono de 2 millones de soles y quiero hacer mi banco, o quiero hacer mi fábrica de fideos, quiero hacer mi fábrica de helados. Entonces el Estado te decía, ah, genial, te voy a dar los 2 millones ahorita mismo y ya es tu fábrica. Entonces los que hicieron eso salieron ganadazos, ¿no? Y eso es interesante, porque gran cantidad de las empresas que se crearon en ese momento son empresas que se volvieron muy rentables en el tiempo. Muchos bancos, bueno, algunos bancos que ya fueron absorbidos por otros más grandes, nacieron en ese momento, ¿no? Pero hubo otro grupo de hacendados. Sí, el BCP es uno de ellos. El BCP en realidad se ha absorbido a varios bancos con el tiempo, pero sí, una parte del BCP tiene que ver con estos, ¿no? A los hacendados ¿cómo se llaman los dueños del BCP? Romero. Los Romero. Los Romero, pues tenían su hacienda, ¿no? Tenían su hacienda, les quitaron una parte de sus tierras, les dieron sus bonos y ellos dijeron, ah, yo soy más vivo que el Estado. Estado, voy a poner mi banco, voy a cobrar mi bono y ya está, ¿no? Entonces, el BCP con el tiempo se volvió lo máximo, ¿no? El banco más importante del Perú. Pero hubo otro grupo de hacendados que quizás por la mentalidad rentista que tenían, ¿no? Porque la mayoría de hacendados tenían esa mentalidad de que, ok, me siento y dejo que mi hacienda produzca, pero no me importa mucho ser más eficiente, más innovador. Entonces, voy a esperar a que ese bono gane intereses y ya, pues, ¿no? Y resulta que la mayoría de estas personas estuvieron esperando, cambió de gobierno, se desesperaron porque quizás no les iban a pagar y vendieron sus bonos a especuladores. Sobre todo especuladores norteamericanos, que los que les decían, ok, tu bono vale 2 millones de dólares y no quieres esperar 20 años, véndemelo a mí por 500,000. Entonces el hacendado decía, ya, pues dame 500,000 y mejor ya no espero.
Y esos especuladores acumularon un montón de bonos que hasta hoy tienen acumulados, ¿no? Inclusive hay una firma estadounidense que no sé cuántos miles de bonos tiene y que quiere cobrarlos al Estado, ¿no? Entonces, hay esos dos casos. Uno, donde esos hacendados fueron inteligentes, fueron capitalistas, fueron innovadores y cobraron su bono al toque. Y hubo otro grupo de hacendados que por flojera, por mentalidad rentista, no quisieron cobrarlo y al final como que pasó años, se lo compró los especuladores y se quedó ahí. Entonces, tampoco es que todos los hacendados hayan terminado mal. Los que supieron aprovechar esa ventaja que dio el Estado, lo aprovecharon muy bien. Es más, hay una entrevista que se le hace a Romero, al dueño del BCP, al mayor. Él fue a dar una conferencia en la Universidad de Piura hace algún tiempo. No sabía que lo estaban grabando, pero al final lo grabaron. Y él dice que en el gobierno donde ganó más plata en su vida fue en el gobierno de Velasco. Él dice que las grandes empresas del Perú ganaron más plata en el gobierno de Velasco que en cualquier otro gobierno. ¿Y por qué? Porque exactamente hubo esto, y además Velasco tenía esta noción de apoyar al empresario peruano, proteger su producción de la competencia externa. Entonces, si tú eras un productor de helados en el Perú, Velasco hacía todo lo posible para que los helados de otros países no entren a competir al Perú. Tú eras productor de fideos, Velasco hacía todo lo posible para proteger la industria de fideos, porque había un productor de fideos peruano, para que no entre en competencia. Entonces, los empresarios que supieron aprovechar ese proteccionismo de Velasco y estas ventajas de los bonos de la reforma agraria crecieron inmensamente en ese periodo. Los otros que no pudieron aprovechar son los que al final nunca recuperaron sus bonos, ¿no? Entonces, las cosas tampoco es blanco y negro, ¿no? No es que todos los hacendados terminaron mal por la reforma agraria, sino hubo casos donde, al contrario, les favoreció que haya esto. Mark. Sí, los bonos que estabas mencionando también ganaban intereses o solo Sí, no lo reclamaban porque no querían. no, los bonos, hay diferentes tipos de bonos, ¿no? Hay bonos, a ver, ya no me acuerdo, yo trabajaba con bonos cuando trabajaba en el Banco Central, pero hay diferentes tipos de bono. Hay un tipo de bono que vamos a poner acá, ¿eh? Este es el tiempo. Pues no seríamos, tienes 2 millones y cada año te dan un interés, no sé, digamos 1.000 soles. Cada año te dan 1.000 soles de los intereses, ¿no? Y al final de los años, de los 20 años, supongamos, te devuelven los 2 millones más un interés adicional. Es un tipo de bono, ¿no? Hay otro tipo de bono que no te da nada en ese intervalo, sino al final te devuelve tus 2 millones más ese interés y más el acumulado de esos 1.000 soles, ¿no? Más 1.000 soles, más 1.000 soles. Entonces, ese tipo de bono, que es, se me fue el nombre. Y ese tipo de bono no es el de la reforma agraria. El de la reforma agraria era de este tipo. O sea, los intereses y todo lo acumulado en ganancias te lo devolvían al final. No es que te iban dando de poco a poco los intereses. Entonces, es por eso que muchos hacendados como que se desesperaron, ¿no? Dijeron, oh, no puedo esperar 15 años, 20 años para recibir de vuelta mi plata. Y lo vendieron a especuladores. Álvaro. Profesor, una consulta. ¿Es cierto que Velasco daba la plata directamente a los
hacendados que tenían el propósito de fundar empresas industriales. Sí, sí, eso es lo que te digo hace un rato. Él mismo, o sea, lo bueno de Velasco, dentro de todo lo malo que también tenía, era una persona muy accesible. Tanto empresarios como campesinos podían juntarse con él. Eh, Hay varios testimonios donde dicen que gente que venía del interior del país tocaba la puerta de Palacio y lo recibía Velasco. Y igual iba un empresario y decía, quiero poner mi banco, lo dejaba entrar y, y como en ese momento no había esto de transacciones interbancarias, de un cheque y luego te hago el depósito, no había mucho de eso, ¿no? Había mucho manejo de dinero en efectivo. Y sí, Velasco te daba el dinero en efectivo a veces de frente. Sí, bueno, la época de Velasco es muy interesante de estudiar porque más allá de que a algunos de ustedes les caiga bien Velasco y a otros les caiga mal Velasco, eh, la época de Velasco, al igual que cualquier época, no es una época de blancos y negros, ¿no? Hubo cosas buenas, hubo cosas malas. No sé, igual los gobiernos de Alan tuvieron cosas buenas, cosas malas. Entonces es bueno como que ir rastreando esas particularidades, ¿no? Álvaro. Sí, profesor, otra pregunta. Una de las Ujú. políticas de Velasco era la nacionalización de empresas, ¿no? Es decir, por ejemplo, como en el Banco Italiano, que como los dueños, como se decía su nombre, eran italianos y Velasco prácticamente no lo estatizó, sino que buscó pasarlo a manos nacionales, Sí, de nacionales. Algo así, sí, no entiendo muy bien eso. sí, el Banco Italiano es un banco que tiene un montón de anécdotas, porque en un momento el Banco Italiano no prestaba a peruanos, a pesar que funcionaba en Perú. Bien raro, ¿no? Es un banco que funciona en Perú, pero no presta a peruanos, solo a italianos. Es bien, bien horrible. Luego el banco italiano fue absorbido por el BCP, si no me recuerdo. Eh, y sí, lo que hacía Velasco es decir, ok, hay un banco italiano, está mal, según su lógica, está mal que los capitales y los créditos estén en manos de extranjeros. En su cabeza, quizás exageradamente, él creía de que cuestiones tan básicas como esa, como el crédito, no debería estar en manos de otros. No sé, a ustedes piensan como militar, ¿no? Ustedes piensan como un militar. ¿Qué pasa si el suministro de agua, no, si el suministro de electricidad está en manos de Ecuador, de un empresario de Ecuador, ¿no? El suministro de electricidad de Perú está en manos de un ecuatoriano. Ustedes como militares y a la vez son presidentes, ¿eso no sería medio raro? ¿Qué pasa si Ecuador y Perú entran en un conflicto bélico, en una guerra? No, piensen como militares, ¿no? Los militares siempre piensan en términos de guerras, de conflictos. ¿No sería un poquito arriesgado de que el suministro de electricidad esté en manos de alguien que potencialmente podría ser un enemigo, ¿no? Entonces, en plena guerra, nos cierran la electricidad a todo el Perú, ¿no? Entonces, esa forma es la que pensaba Velasco, ¿no? Entonces, cosas muy básicas, muy, muy importantes para la economía peruana, para el desarrollo del país, no podían estar en manos de extranjeros. Igualito, los bancos, las empresas productoras de alimentos, no podían estar para él en manos de extranjeros, porque ¿qué pasa si hay guerra, no? Nos cortan el crédito, les quitan las casas a los que están pagando su hipoteca, ya cierran su fábrica y nos dejan sin alimentos, ¿no? Con esa mentalidad, que es lógica en un militar, ¿no? Él consideraba que no estaba bien que los extranjeros manejen la economía peruana y sobre todo en sectores tan sensibles. Lo que hizo Velasco fue obligar a que el Banco Italiano tenga el grueso de su participación en manos de peruanos. Creo que obligó a que vendan
gran parte de sus acciones a dueños peruanos y eventualmente el BCP absorbió al Banco Italiano. Y así en otros sectores, ¿no? Nicolini, por ejemplo, era una empresa también que fue fundada por italianos. Con el tiempo, Alicorp también se lo absorbió, ¿no? Hoy Nicolini es parte de Alicorp. Y así un montón de empresas. ¿Preguntas, chicos? Eh, Profe, Dime, sí, Jefferson. sí, una consulta. ¿Podría repetir justamente lo que está en esa hoja de políticas de ingreso? Sí, las políticas de ingresos son políticas para asegurar que los ingresos inmediatos de los campesinos les permitan subsistir y que los ingresos de largo plazo sean estables, ¿no? Entonces, apenas pasa la reforma agraria, hay un shock donde seguro el campesino no va a saber cómo producir, sus costos van a ser muy altos, su producto va a ser muy caro, nadie le va a comprar. Entonces hay que asegurarnos de que en ese periodo de acomodamiento, de que se está acomodando en su producción, puedas seguir viviendo normalmente, ¿no? Entonces, si está vendiendo muy caro, hay que subsidiar su producción para que pueda vender y luego pueda seguir produciendo a largo plazo, ¿no? Si queremos que esa producción cada vez mejore y mejore, hay que darle eh, tecnificación, hay que darle educación de cómo producir, hay que darle información de cómo acceder al crédito, hay que darle información de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, a eso se refiere, asegurar de que en ese acomodo tenga para vivir y asegurar de que su producción en el largo plazo cada vez sea más eficiente. O sea, profe, Álvaro, dime. sí, una última cosa. En el corto plazo solamente se subsidió, entonces no se apoyó con logística, ¿no? O sea, optimización de recursos, esas cosas. No, lamentablemente no. Eh, Ah, ya, gracias. sí, no. Álvaro, Profesor, bien. sí, una consulta respecto a las políticas de ingreso. En teoría se supone que poco a poco deberían ir retirándose, ¿verdad? El Sí, objetivo exacto. es que no sean dependientes de... Sí, ese es el objetivo, que en unos años el campesino ya tenga toda la información, todas las capacidades y por sí solo ya se vuelva un actor capitalista, ¿no? Pueda producir con mentalidad capitalista, tenga las herramientas para acceder al crédito, sepa a dónde recurrir cuando necesita capacitación, nueva tecnología, todo, ¿no? Eso se le llama la graduación de un sistema de política social. Igualito como hay en Juntos, ¿no? En Juntos, que se le da a las familias 200 soles bimensuales, o sea, 100 soles anuales. La idea es de que se les da esos 100 soles hasta que la familia ya pueda superar un umbral de ingresos y luego se les retira, ¿no? Es como que están graduando del programa. Igualito acá. Hay un momento en el cual ya no va a recibir porque ya superó un umbral donde ya puede ser totalmente autosuficiente. Mark. sí, el gobierno de Velasco fue proteccionista, pero, o sea, no estaba en contra del libre comercio, o sí. Muy buena pregunta. A ver, si yo les pregunto, Inglaterra hoy es proteccionista, libre comercio. Libre comercio, ¿no? Inglaterra. Pero cuando Inglaterra inició su proceso de desarrollo, ¿era de libre comercio? No, era recontra proteccionista. Resulta, eso van a verlo en teoría del desarrollo, en economía del desarrollo, que todos los países que hoy son desarrollados y que promulgan el libre comercio, al inicio de su desarrollo eran totalmente proteccionistas. Eso es raro, ¿no? Y más o menos esa era la idea de Velasco. Quizás no tan clara, pero esa era su idea. Su idea era de que inicialmente hay que proteger el mercado, hay que proteger la producción nacional un montón,
para que luego se vuelva tan fuerte de que pueda competir libremente en el exterior. Y en ese momento recién puedes abrir el mercado. Y esa también era la idea de la CEPAL. La CEPAL lo que buscaba era de que se proteja las economías nacionales para que se puedan desarrollar y crecer tranquilamente, y luego cuando ya sean lo suficientemente competitivas, puedan abrirse al mercado y se puedan competir, ¿no? Un ejemplo clarísimo es con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Perú. Ustedes recuerdan que eso sucedió en el 2006, ¿no? No recuerdo bien. Ya, pero sucedió de que abrimos nuestro mercado y Gamarra, que era el productor textil más importante del Perú, sufrió un montón. ¿Por qué? Porque empezaron a entrar productos muy baratos de Estados Unidos. Igual con el tratado con China, ¿no? Entraron un montón de productos chinos muy baratos, cuyos productos, y los productos peruanos que competían con esos productos no podían competir, entonces esa industria en el Perú prácticamente se destruyó. Entonces, esa idea es la de Velasco, ¿no? Antes de abrir el mercado, hay que proteger la economía para que esos sectores se vuelvan fuertes y puedan desarrollarse tranquilamente. Y esa es la idea de industrialización por sustitución e importaciones, ¿no? La industrialización por sustitución e importaciones no es que te dice, oye, no, nos hay que desligar del mundo. No, lo que te dice es sí, hay que comerciar con el mundo, pero progresivamente hay que estar sustituyendo lo que estamos importando. Entonces, antes importábamos vehículos, pero resulta que importar vehículos no genera valor agregado en tu economía, ¿no? Entonces, con el tiempo hay que buscar que los vehículos se produzcan en el Perú, para ya no tener que importar vehículos del exterior, ¿no? Entonces, esa es la idea. La ICI es proteccionista, pero está buscando que la industria peruana se vuelva competitiva. Bueno, esto es lo que les decía de Inglaterra y otros países que empezaron siendo proteccionistas, pero hoy en día son de libre comercio, tiene que ver con ese concepto de retirar la escalera. Hay un economista heterodoxo que enseña en Cambridge, asiático, ya me olvidé su nombre, creo que es Ha o Ching, algo así, pero él lo que dice es lo siguiente: hay una escalera que ha servido para que los países como Inglaterra, Estados Unidos, lleguen a niveles de desarrollo alto. Esa escalera se llama proteccionismo. Y resulta que cuando estos países como Inglaterra, Estados Unidos, lograron llegar a niveles de desarrollo alto, retiran la escalera para que nadie más pueda alcanzarlos, ¿no? Entonces retiren el proteccionismo para que nadie más los pueda alcanzar. Entonces, es una teoría un poquito compleja, como les dije, es heterodoxa esa teoría, pero más o menos funciona para lo que les quería explicar. ¿Preguntas, chicos? Mark. Recuerdo que el texto dice que las tendencias de intercambio eran como decrecientes. ¿Podrías Muy buena. explicarlo? Los términos de intercambio son decrecientes. Términos de intercambio es la relación entre precios de exportación entre precios de importación, ¿no? En otras palabras, el precio de los bienes que exportamos entre el precio de los bienes que importamos. Y resulta que empíricamente, si ustedes van al Banco Mundial o al FMI y descargan la información,
con el tiempo, estos términos de intercambio para el Perú han ido decreciendo. Y que caigan los términos de intercambio está mal, va contra el desarrollo de un país. ¿Por qué? Porque ese precio de exportación que está arriba es el precio al cual nosotros vendemos nuestros productos. Y ese precio de importación es el precio al cual compramos productos del exterior, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vendemos al exterior? Minerales, ¿qué más? Nada más. Oro, plata, todo eso. ¿Y qué compramos? Automóviles, laptops, ropa, etc., ¿no? Un montón de cosas más. Entonces, lo que está diciendo, o lo que sucede en la vida real, o a lo largo de la historia, es que los precios de los minerales han estado cayendo en el tiempo. Estos precios de los minerales han estado cayendo. ¿Por qué? Porque cada vez se descubren nuevos y nuevos yacimientos de oro, yacimientos de plata. Hay excepcionalmente periodos donde esos precios suben, ¿no? Por ejemplo, ahorita el precio del cobre está altísimo. Pero en el largo plazo, esos precios caen. Puede ser que en algún momento eso esté cayendo y sube, como ahora, pero luego va a volver a caer. Entonces, esos precios en el largo plazo caen. Y básicamente, ¿por qué? Porque los precios de exportación caen, porque cada vez se descubren nuevos yacimientos, hay nueva tecnología con la cual se puede extraer minerales con menores costos, los minerales se pueden sustituir con más facilidad con el tiempo, ¿no? Y resulta que los precios de importación en el largo plazo crecen. ¿Por qué? Porque lo que nosotros importamos son bienes que tienen innovación. Automóviles, laptops, electrodomésticos, todo eso es innovación. Y los precios de innovación siempre tienen precios altos, ¿no? Entonces resulta que en el largo plazo el denominador aumenta y el numerador cae. En otras palabras, este término de intercambio cae. Entonces, por eso que tenemos este grafiquito, ¿no? Entonces, eso que está diciendo, que cada vez estamos recibiendo precios menores por lo que vendemos y pagamos precios mayores por lo que compramos. Y eso que está ocasionando de que cada vez seamos menos competitivos con el resto del mundo. Entonces, esta característica es de Perú y de los países de América Latina usualmente, los países primarios exportadores. Los primeros exportadores tienen esa característica y es un problema que hasta ahora no podemos resolver. Lo ideal sería de que tengamos una economía donde los términos de intercambio crezcan. Pero para eso tendríamos que tener algo así, precio de exportación entre precio de importación. Tendríamos que ser un país donde exportemos automóviles, tecnología, ¿qué más? Laptops, no sé. Y donde importemos insumos como oro, plata, metales, zinc, no sé. Si fuéramos un país así, los precios de los minerales internacionalmente en el largo plazo caen y los precios de las cosas con innovación aumentan. Entonces, términos de intercambio aumentarían. Y eso sería genial porque cada vez estamos vendiendo a precios mayores y comprando cosas a precios menores. Entonces, esto sería un acelerador increíble para el crecimiento de un país. Y esto, por ejemplo, es China, ¿no? China es así. Pero, lamentablemente, nosotros estamos en este escenario. Y eso es algo que hasta ahora no hay solución. Tanto así de que la CEPAL, desde 1950, ya había detectado este problema. Y hasta hoy en día seguimos con ese problema y no hay solución. ¿Preguntas, chicos?
Álvaro. Profesor, ¿por qué esa clase industrial que se quería crear en base al proteccionismo nunca llegó? Es decir, ¿por qué nunca fue fuerte o no competitiva? Nunca llegó a Sí, ser competitiva. sí, eso tiene que ver con la mentalidad rentista. Hasta ahora, Alberto Vergara y otros politólogos dicen de que la clase dominante del Perú no es una clase dirigente. Es decir, la clase que tiene poder no tiene capacidad de innovar y no tiene capacidad de organizar ni de inspirar al resto del país. Y básicamente no hay una explicación técnica, la explicación es más psicológica, ¿no? Hemos estado acostumbrados como peruanos a tener épocas de bonanzas, entonces todo nos llegaba gratis porque el precio del cobre subía, no teníamos que hacer nada, solamente ganábamos por poseer cobre. En la época del guano, solo por poseer guano teníamos un montón de ingresos, no teníamos que innovar. Entonces, es la mentalidad rentista, ¿no? Nos hemos acostumbrado a tener ganancias solo por poseer cosas y no por innovar. Es complejo, en realidad. Es una pregunta más para un sociólogo. Económicamente, como les dije, Tory Bertrand dicen que el Perú tiene todas las características para ser un país con desarrollo sostenible, pero no lo tenemos, ¿no? Así es un problema. Eso sí es algo que a mí también me da vuelta en la cabeza siempre. Tenemos todo para ser un país desarrollado, pero al parecer la psicología de la clase dirigente, de la clase con poder, no lo permite. Mark. Sí, digo, en la época del guano igual se mantenía esta tendencia decreciente en los términos de intercambio, ¿o hubo algún cambio? No, sí, no, o sea, la tendencia ha sido decreciente desde que el Perú ha sido republicano. Ha podido haber algunos momentos, alguna subida chiquita, pero en el largo plazo siempre ha sido decreciente. Es una tendencia que siempre, desde que somos independientes, ha estado presente. Ok, chicos, ya son las 8. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Estos temas son muy interesantes. Igual, si alguien tiene dudas, inquietudes, me escribe. A mí me gusta hablar de esos temas. Así que la siguiente ya hay control. Así que nos vemos. Cuídense. Gracias.